Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo es un poco difícil en la primera parte, ¿no es cierto? Porque parecería que Jesús está poniendo enfrentados dos mandamientos, el primero y el cuarto, amar a Dios y honrar al Padre y a la Madre. Y evidentemente nosotros que conocemos a Jesús y que tenemos una empatía por Él, inclusive cuando escuchamos personas que buscan con sinceridad la fe, no que están en contra de la fe, pero que por H o por B no creen, no son católicos o no practican ninguna religión y se toman en serio la lectura de los evangelios, ven con simpatía la figura de Jesús. Así que nosotros de alguna manera entendemos que tiene que haber una explicación, que Jesús no quiere que nos peleemos los padres, los hijos, los suegros, las nueras, todas esas cosas, que la vida real pasa, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿qué quiere decir este evangelio? Lo tenemos que interpretar también a la luz de unos 3 versículos que no pone la liturgia. Los que armaron el leccionario de la misa no pusieron 3 versículos de este capítulo 10. Los versículos del 33 al 36 no vienen. Del domingo pasado a este nos salteamos esos 3 versículos. Ahí también Jesús dice una palabra que es difícil de explicar, pero no por eso vamos a arrancar la página del Evangelio. Yo creo que todos por ahí vamos a tener problemas si sentimos que tenemos un enemigo, vamos a tener problemas de amar al enemigo, ¿no es cierto? Pero por eso no podemos arrancar la página del Evangelio, porque nosotros no podamos. Y ahí Jesús, en esos 3 versículos, dice: yo he venido a traer fuego a la tierra, yo he venido a traer la división, dice Mateo, y dice San Lucas: yo he venido a traer la espada. Entonces, lo que escuchamos de este texto fuerte también, ¿no? Que en la casa el que ama a su padre y a su madre no es digno de mí, el que ama a su hija o a su hija más que a mí no es digna de mí, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Jesús no vino a traer una paz consensuada. ¿Vieron como 3 personas por ahí que tienen dominación sobre algo, 3 grupos que tienen dominación sobre algo? Vamos a tener paz porque está uno enfrentado. Bueno, ¿cómo hacemos? Y nos repartimos. Vos te quedás con esto, vos te quedás con esto, vos te quedás con esto. ¿Hay paz ahí? No, hay ausencia de conflicto. ¿Por qué? Porque, dicho vulgarmente y familiarmente, se repartieron la torta. La paz que Jesús trae no es la paz que da el mundo, una paz donde uno puede llegar a transigir con los derechos de Dios. La vida es una propiedad de Dios, no podemos jugar con la vida. Pensemos que el motivo por el cual en Argentina nosotros tenemos una cuarentena bastante larga, el tema es que yo no sé si los que no quieren cuarentena después se enfrentarían al caos sanitario. Pero bueno, ni una cosa ni la otra. Vamos al objetivo. ¿Qué se dice ahora? Que el problema es defender la vida. Bueno, después vamos, si Dios quiere, y pasemos como pasamos todas las cosas, vamos a ver si queremos después defender la vida. Entonces ya vamos a poner límite. ¿La vida desde cuándo? ¿Desde el seno de la madre hasta cuándo? La vida de un anciano muy anciano, de un enfermo muy enfermo, la vamos a defender también. Pero bueno, vamos por un buen principio. Queremos defender la vida, porque la vida es solo de Dios. Y no puede haber ningún derecho ni ninguna libertad si uno no saca la vida. Uno puede predicar de los derechos, pero si yo te mato, no tenés ni libertad ni tenés derecho. Por eso nosotros tenemos tiempo, dice Jesús: caminen mientras tengan luz. Mientras hay vida tenemos tiempo de conversión, tenemos tiempo de escuchar su palabra y tenemos tiempo también de convertirnos, de volver a Él. Y eso evidentemente es lo que tenemos que hacer. Entonces, no se trata de una paz definida solamente como la ausencia de conflicto, sino que se trata, como también lo decía San Francisco, otro santo que concita la atención y la simpatía de creyentes y no creyentes. Yo en Barcelona, en la universidad, en la UB, ¿no? En la Universidad de Barcelona, tenía muchos amigos ateos, digamos, no combativos, pero no tenían ningún planteamiento religioso, pero que sin embargo les caía bien la imagen de San Francisco de Asís, el mensaje
del pobrecito de Asís. Y el pobrecito de Asís, si uno lee en sus escritos, hazme un instrumento de tu paz, esa hermosa oración que seguramente todos nosotros vimos en una estampita. Pero profundizando esa oración, dice San Francisco que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo cotidiano y tenaz de poner una verdadera paz. Y a veces esa verdadera paz implica a que nosotros seamos perseguidos o no seamos comprendidos, inclusive por nuestros propios familiares y amigos. Y eso le pasó a él. Acuérdense que cuando él decide seguir el Evangelio, el papá lo deshereda. Y entonces le hace, bueno, no empecemos a hacer esas cosas acá, ¿no? Le agarra el ataque de caspa a San Francisco y se saca toda la ropa y se va desnudo, le da toda la ropa al padre. Me desheredas, toma hasta la ropa, no te necesito. Bueno, son cosas del fervor, pero quiero decir, a San Francisco también le pasó que los propios. ¿Por qué? Porque no puede haber competencia en el Evangelio. Esto no nos tiene que dar miedo, porque si nosotros leemos una y otra vez la palabra de Dios, entendemos que para poder amar bien al otro tenemos que saber amar a Dios, no tenemos que desordenar el amor de Dios. Si el amor de Dios está primero, no solamente que vamos a querer a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros suegros, a nuestras suegras, a nuestros nueros, a nuestras yernos y nueras, sino que vamos capaz hasta dar la vida por ellos, si entendemos bien el Evangelio, si amamos de verdad a Dios sobre todas las cosas, porque los otros mandamientos tienen la fuerza que tienen precisamente porque uno, violando los mandamientos contra el prójimo, de una manera indirecta está atentando contra Dios, porque el mandamiento principal es amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso también la fuerza, fíjense si esto no será así, que la fuerza de la defensa, de la búsqueda, del trabajo por la verdad y por la justicia, afecta a todos, a los no creyentes también. Porque una persona, por ejemplo, que no tiene motivación del Evangelio, pero que está en un trabajo o en una administración pública o privada, donde sea, que no quiere dar el brazo a torcer y no caer en corrupción o no mirar para otro lado cuando uno está haciendo algo que está mal, ¿quién va a caer en esa institución? Y el que quiere hacer las cosas bien, sobre todo si son muchos los que ya se engancharon en el mal. Y entonces también lo van a perseguir, no porque tenga defectos, sino lo van a perseguir a causa de la justicia. Es un reflejo, porque todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es bueno es un reflejo que proviene de Dios y de su creación. Por eso, en principio, parecería chocante que Jesús nos pida que lo prefiramos más a Él, pero no es chocante porque prefiriéndolo a Él, poniendo a Dios en el centro de nuestra existencia, no privatizamos nuestra propia vida, sino a ejemplo suyo, como dice la segunda lectura, que Cristo se anonadó, se vació de sí mismo y entonces llegó a ser el Cristo, llegó a ser el Mesías. Cuando nosotros nos privatizamos y nos buscamos solamente a nosotros mismos, entonces nuestra vida se vacía y pierde el sentido. Cuando nosotros ponemos en el centro, en el lugar que le corresponde a Dios, somos capaces de salir de nosotros mismos, somos capaces de ser constructores de una paz que no es simplemente transar con alguien o acallar un conflicto, sino que es una paz de construir la verdad, aún a veces teniendo que soportar sobre uno mismo la calumnia, la incomprensión o tal vez algún que otro cachetazo, para decirlo familiarmente, de un familiar, o de un ser querido, o de un amigo, o de alguien que de alguna manera creíamos compartir algo. Vamos a pedir entonces al Señor que nos ayude siempre a elegirlo a Él. Este Evangelio, hermanos, no es ni muy rígido ni poco rígido, es exigente. Podríamos decir, es muy exigente el Evangelio. Nos llama a la hospitalidad también, a recibir al otro, no solamente para recibir una recompensa de profeta, ¿no? Recompensa de justo, es decir, de santo, lo que un santo, o algunos dicen, quiere decir lo que vieron que en la primera lectura el profeta Eliseo le dice a esta familia que lo recibía,
lo llama al asistente, ¿qué necesitan? ¿Nos tratan tan bien? ¿Qué le podemos dar? Y no tienen hijos. Bueno, entonces el profeta llama a la señora y le dice, el año que viene vas a tener un hijo en tus brazos. Buena recompensa la del profeta, O algunos entienden que lo que Jesús quiere decir, porque era una frase que se decía en la época de Jesús, es la recompensa de un profeta. Un profeta auténtico como Eliseo en el cielo iba a tener una grande recompensa, lo mismo que un justo, que es lo que nosotros habitualmente decimos santo. Pero acá Jesús dice una cosa mucho más sencilla con un paralelismo oriental. El servicio mínimo, dar un poquito de agua fresca. Un poquito de agua fresca no se le niega ni al adversario. Y entonces, con ese pequeño gesto, dice Jesús, que cualquiera que reciba a alguien por ser discípulo de él, como le va a decir a los paganos, no me conocías, pero cuando ayudaste al que lo necesitaba, a mí me lo hiciste. Mateo 25. Y acá nos dice también que cualquiera que ayude a alguien por ser discípulo de Cristo, dice Jesús, que no quedará sin recompensa. Recibir, acoger, acompañar al otro. La hospitalidad. Cariñosamente Jesús dice recibir a los pequeños. Y en esta hospitalidad, hermanos, y con esto termino, también tiene que haber orden, tiene que ser ordenada. Elegir a Cristo cada vez que las circunstancias o las personas nos obliguen a elegir entre ellas o Él. Es nuestro primer deber elegir a Dios. ¿Qué sería del hombre sin Cristo? San Agustín dice, una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado si Él no te hubiera ayudado. Hubieras perecido si Él no hubiera venido, dice San Agustín en el Sermón 185. Entonces, ¿por qué no elegir a Cristo siempre en nuestra vida sin temor de dejar otro amor? Al contrario, eligiendo a Cristo seremos capaces de querer bien al que tenemos al lado y seremos capaces inclusive, como Jesús, de dar la vida por el otro. Que María Santísima nos ayude siempre a elegir bien. Creo en Dios,